en Perú, buenas noches en Madrid. Bienvenido, amado Espíritu Santo. Bienvenido, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el dador de vida, Príncipe de paz, Padre eterno. Bienvenido, Señor de los señores. Alfa y Omega, el principio y el fin, en el nombre de Jesús. Un saludo para todos. Siento mucho haberme contactado después. No era posible antes. Y bueno, nada, tenemos un mensaje. Les quiero presentar al revolucionario. Pero antes de ello, vamos a cantar, vamos a adorar al Señor de los señores con todo nuestro corazón, con una gran sonrisa. El Señor está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor es el que tiene palabras de vida. El Señor de los señores es el que, si aún no le conoces, seguramente que va a llenar tu corazón con sus palabras de vida, y tiene palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús, a bailar. Esta es una bachata muy bonita que la tengo ya hace, si acaso, 2 años o por ahí, pero ahora voy a bailarla y a cantarla y a compartirla. Si acaso ustedes también la quieren escuchar, pues seguramente si estás sentado, parado, como tú quieras, pero a disfrutar de una relación en Cristo Jesús. Y tú que de repente tú aún no tienes una relación con Cristo Jesús, pues es de verdad que somos los hijos de Dios unos privilegiados, somos muy bendecidos porque somos escuchados. Y saben, el tema está en enfocarnos en el amor de Dios, enfocarnos en cuánto nos ama, y deleitarte en su presencia. Porque al saber de cuánto Él te ama, al enfocarte del amor de Dios, créeme que todo lo demás, por eso dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Papá se encarga de todo lo demás. Y bueno, a cantar, a alabarle, a bendecirle, sentado, parado, de cabeza, saltando, como tú quieras, como el Espíritu Santo te guíe, en el nombre de Jesús. ¿Vale? Vamos a bailar. Es tiempo de bailar. ¡Ánimo! Hoy le quiero cantar a la grandeza, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al que murió en la cruz porque me amó. Hoy quiero homenajear a la pureza, al bien formoso cambio mi tristeza, y me llenó de dicha el corazón. Hoy le quiero adorar con toda el alma, como el salmista aquel que declarara que sus ojos lo bella del Señor. Hoy mi talento se viste de gala, como la novia que está enamorada y tiene cita con su gran amor. Y el amor de mi vida se llama Jesús. Todos mis sentimientos suspiran por Él. El amor de mis sueños se llama Jesús, el que nutre mis versos con leche y con miel. Yo nunca había sentido lo que siento aquí en mi pecho, me enamoré. Con Él yo vivo soñando despierta, y si me duermo sueño con Él. Y el amor de mi vida se llama Jesús. Todos mis sentimientos suspiran por Él. El amor de mis sueños se llama Jesús, el que nutre mis besos con leche y con miel. Jesucristo es a quien tengo el privilegio y el honor de presentarte al Señor Jesucristo, el revolucionario, el que impacta a todas las naciones. Él es lo más hermoso que yo tengo. Él es
es la realidad de un bello sueño. Un día soñando un sueño yo soñé. Yo el náufrago que un día llegué a su puerto, A bailar. de echar pedazos por los vientos, pero en sus brazos yo me refugié. Los hombres me pagaron con traiciones, por eso es que yo no confío en el hombre, porque me lastimaron y lloré. Pero Jesús es fiel cuando hay traiciones, aunque yo soy infiel con mis acciones. Él siempre, siempre permanece fiel y el amor de mi vida se llama Jesús. Todos mis sentimientos suspiran por Él. El amor de mi vida se llama Jesús, El que nutre mis besos con leche y con miel. en mi vida Jesús es el primero, es el postrero, mi paz, mi bien. Él me ha dicho que vuelva y yo Yo lo espero y para siempre me voy con Él. Y el amor de mi vida se llama Jesús. Todos mis sentimientos suspiran por Él. El amor de mi vida Se llama Jesús, el que nutre mis besos con leche y con el miel. amor de mi vida Se llama Jesús, todos mis sentimientos suspiran por Él. El amor de mi vida se llama Jesús, el que nutre mis besos con leche y con miel. Vamos a ir a bailar. El amor de mi vida se llama Jesús, todos mis sentimientos suspiran por Él. El amor de mis sueños se llama Jesús, el que nutre mis besos con leche y con miel. El amor de mi vida se llama Jesús, todos mis sentimientos suspiran por Él. El amor de mi vida se llama Jesús, el que nutre mis besos con leche y con miel. El amor de mi vida se llama Jesús. ¡Wow! Gracias al Señor por este mensaje que va a ser de mucha bendición para todos. En el nombre del Señor Jesús lo creo. ¿Saben por qué? Porque es su palabra y la palabra de Dios no vuelve vacía. Jesucristo está vivo, es el Señor de los señores. Y bueno, antes de empezar, quiero decir y saludar, porque eso me vino a hacerlo, a todas las, yo sé que no es el Día de la Madre, pero quiero de verdad, sabía que son de honra y son de bendición toda aquella mujer que es madre, tiene hijos, atiende la casa, pero quiero sobre todo honrar a toda mujer que se dedica a ser una mujer de Dios, que de repente ministra en una iglesia o que tiene esa gran honra de ser pastora, una mujer, una sierva de Dios, una ungida de Dios, de verdad que aparte de las tareas de casa, las tareas que pueda tener como esposa, como madre, como trabajo pastoral, la verdad lo quiero honrar. Si hay alguna pastora o una líder de una iglesia que esté escuchándome, les honro, las felicito, de verdad son tremendas y mujeres de Dios, porque no es fácil exactamente compartir todas esas tareas, ¿verdad? Pero sé que con la ayuda del Señor todo lo pueden por aquel que les fortalece, y tengo eso en mi corazón de bendecirlas. Y yo creo que este saludo, no siendo Día de la Madre, no siendo Día de la Mujer, viene de parte del Señor, ¿vale? Porque el Señor de los señores es el que nos pone el querer, el hacer, el honrar a nuestros semejantes, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bueno, pues tenemos exactamente, vamos a hablar del revolucionario. Quiero que sepas que vino hace más de 2000 años el Señor Jesucristo de Nazaret
para ir a la cruz por ti y por mí. Él te han contado muchas veces y te lo han dicho. Pero hoy día es un día muy especial porque vas a escuchar palabras de vida eterna. Palabras que son de bendición, que avivan nuestro espíritu, que hace que toda persona sea transformada, cambiada, renovada, restaurada, sanada, ¿vale? Vas a escuchar mientras voy hablando, mientras voy predicando, va sanando tu corazón, va sanando de cualquier dolencia y de cualquier enfermedad. Porque esta es la señal que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el nombre del Señor Jesús, ¿vale? Vamos a apoyarnos, tenemos dos manos, ¿verdad? Gracias a Dios. Manos que podemos levantar y adorar, manos con las que podemos bendecir, ¿vale? Y hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos con nuestras manos. Nos apoyamos en dos palabras que son de tremenda bendición y que exactamente va exactamente a direccionar este mensaje, ¿vale? Tenemos en Mateo capítulo 4, versículos del 24 al 25, dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, los de diversas enfermedades y tormentas, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Quédate con ello. El Señor Jesucristo vino a proclamar, a predicar el reino de Dios. Y proclamaba el reino de Dios, enseñando el reino de Dios, sanando a los enfermos, sanándoles de toda enfermedad y de toda dolencia, ¿vale? Tenemos algunos testimonios que están en la Biblia porque realmente el Señor hizo muchas cosas, muchas más grandes, que no habría libros para poder escribirlo. Lo dice tal cual en la palabra, en el último capítulo y en el último versículo del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Y exactamente se va a dar cuenta, exactamente dice: le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, perfecto. El Señor predicando, el Señor sanando, pero paralelamente lo que había en ese momento es que habían sacerdotes principales, habían exactamente de las sinagogas judíos que murmuraban de él y a la vez criticaban cuando él sanaba un día de reposo, un sábado, por ejemplo, sanó al paralítico. Cuestionaban lo que hacía el Señor Jesucristo, el mensaje que él daba, también lo cuestionaban. Pero hay una cosa que vamos a aprender, que no vamos a enfocar. ¿Y por qué decimos el revolucionario? Porque revolucionó con sus palabras de gracia, revolucionó con sus palabras de vida eterna, revolucionó con palabras que redarguyeron sus corazones, con palabras exactamente de exhortación, con palabras sí de bendición, de exhortación, pero que cara a cara les respondía como se debe a cada uno, con osadía, con denuedo, con el poder de Dios. ¿Y saben qué? Nadie se le podía resistir al espíritu y a la sabiduría con que él hablaba. Él hablaba palabras por las cuales eran salvos. Él hablaba palabras por las cuales eran salvos aquellos que creían en la palabra de Dios, a quienes creían que fue enviado por el Dios el Padre. Y también es impresionante cómo él respondía a las autoridades, a los principales, incluso
no solamente estando predicando en las sinagogas, sino también cuando fue arrestado el Señor Jesucristo. Y vamos a leer algunos versículos y que esto sea de vida y de edificación, que el Señor en su gracia, toda palabra que viene de la boca de Dios no vuelve vacía, ¿verdad? Son palabras de sabiduría, son palabras que van a servir para tu vida, para edificar mi vida, en el nombre del Señor Jesús. Y eso nos ayuda a que también nosotros podamos saber responder en cualquier situación, en cualquier entorno, porque el Señor predicaba a los encarcelados, exactamente, aquellos que estaban, exactamente liberaba a los endemoniados, a los lunáticos, sanaba a los paralíticos y de toda dolencia. Y se acuerdan exactamente en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos del 14 al 17, ¿no? Dice, exactamente, habla, en este caso, nos habla, dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comience a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vale. Esta cita bíblica, ¿vale? Es ya en el libro de Hechos cuando nos hablan, el Señor nos explica de los milagros, las señales y maravillas, exactamente con la autoridad que le dio el Señor Jesucristo a sus discípulos de sanar enfermos, ¿no? De echar fuera demonios, ¿no? Esto ya es en el libro de Hechos. Pero quiero que recuerden el libro de Mateo, ¿vale? Capítulo 4, versículos de 24 al 25, en la que exactamente ya se iba difundiendo la fama del Señor Jesucristo, ya se hacía conocido por sus señales, maravillas y prodigios, ya exactamente liberaba a los cautivos, los liberaba de demonios, sanaba a los paralíticos, sanaba a los enfermos, sanaba las dolencias, y ya lo seguía mucha gente. Pero ¿qué se iba generando paralelamente? Ese sentimiento malo, perverso de envidia de los principales, los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, esto es una palabra por la cual se desglosa una serie de situaciones que se generaban a pesar de que el Señor Jesucristo vino a hacer el bien, vino a darnos el reino de Dios, vino a proclamar el reino de Dios y su justicia, vino a enseñarnos exactamente el privilegio de ser hijos de Dios, vino con todo su reino en el nombre de Jesús. Y ahora nos vamos a apoyar en esta hermosa palabra que me ha gustado mucho en esta versión del lenguaje actual, ¿no? Sí, traducción en lenguaje actual, que está en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, antes que de todo comenzará, vale, la palabra luz y vida. Les repito, el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel, que es la palabra. Jesucristo es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. En el nombre del Señor Jesús. Porque ¿saben por qué nada puede destruirla? Porque la palabra de Dios es como martillo que quiebra la piedra. Tú vas dándole así, con la palabra vas exactamente rompiendo estructuras del enemigo, vas exactamente derrotando las obras de las tinieblas, conforme tú vas proclamando la palabra por alguna situación que tú estás viviendo, el Señor te da la victoria porque le estás creyendo y sigues perseverando, sigues estando constante en ello, en el nombre del Señor Jesús. Es como en algún momento entendí, mi padre espiritual explicó, es como que tú vas
golpeando y se va esa madera o ese objeto que tiene un tornillo y se va destornillando, ¿no? O algo así. Pero yo lo que voy es que conforme vas proclamando la palabra para la situación que tú estás pidiendo al Señor, para la situación en la que tú estás viviendo, es que si sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, quiere decir que toda oración que tú estás haciendo está siendo escuchada, está siendo de bendición, está desatornillando exactamente esa bendición. Se está desatando esa bendición. Y es como en algún momento yo les compartí, ese hombre fuerte por lo que tú estás atando y echando fuera, se está desvaneciendo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, porque el Señor nos ha dado las llaves del reino de los cielos, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Y con ello, si se dan cuenta, nos apoyamos en esta palabra del libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y con ello, nosotros tenemos aquí el reino de Dios, enseñando al Señor Jesucristo y predicando la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo de Nazaret. Y con ello nos vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque ahora les voy a compartir palabras de vida eterna. Palabras exactamente que son transformadoras. Y ustedes, de repente, alguno de ustedes lo ha leído mucho, porque saben que el Señor habla palabras elocuentes, con sabiduría. Y de hecho, ningún adversario se le podría resistir. El espíritu con el que él hablaba, la sabiduría con el que él hablaba, nadie se le podía resistir. Él explicaba con parábolas situaciones, nadie se le podía resistir, nadie le podía contradecir. Aunque los principales sacerdotes, los fariseos, podían cuestionar situaciones, pero realmente él se mantenía muy firme. Y si ustedes leen el libro de Juan, de verdad, lo van a disfrutar. Cuando les comento y les digo, comparto en algunos mensajes exactamente en mi Facebook, deleítense, disfrútenlo, porque es que hasta van a sonreír y dicen, wow, ¿cómo respondía el Señor Jesús? Bien, ¿no? ¿Cómo le respondía? O sea, te vas a gozar y vas a decir, wow, mi Señor, ¿cómo respondía? El Señor Jesucristo, ¿cómo respondía a Jesús de verdad? ¿Cómo le respondías en su cara lo que tenías que responderle? Y con qué sagacidad, con qué sabiduría les decía la verdad, ¿vale? Y ¿saben qué? Esto es de enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque, miren, se me vino este versículo para explicarlo con este versículo. Lo tengo en la versión de Dios habla hoy, ¿vale? Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. En otra versión es inocentes como palomas, creo que en la Reina Valera. Claro, a nosotros la palabra serpiente como que no nos llama mucho la atención, no nos gusta mucho porque está más enfocado al maligno, ¿no? Pero en este caso, pues exactamente lo enfoca de una manera astutos como serpientes, ¿vale? Porque el Señor sabe que la persona que se vuelve a Cristo de todo corazón es un instrumento escogido para darle gloria al Señor de los señores. En el nombre del Señor Jesús, cambia tu vida por completo. Mi vida la cambió por completo, la llenó, la transformó. Sé que puedo conversar con Él, sé que Él lo llena todo, lo sacia todo. Experiméntalo, vívelo. De repente estás pasando por un proceso en la salud, en tus finanzas, en algún área de tu vida, en tu familia. Mira, enfócate exactamente en lo que el Señor ya hizo por ti en la cruz. Ese derramamiento de la sangre preciosa no fue en vano. En el nombre del Señor Jesús. Y ahora nos vamos a
exactamente a compartir algunas escrituras que les voy a decir tal cual, las vamos a comentar, pero eso, que la vivas. Quiero que transmites ese mensaje, que lo vivas, que lo disfrutes, que sepas en el nombre del Señor Jesús que tienes al Señor de los señores que está a tu lado, que tienes a favor tuyo la presencia del Señor, que si tú has recibido a Cristo de Nazaret, de verdad, es tu vida que sabes que puedes estar apoyada, regocijada o regocijado, apoyado en el Señor de los señores, que estás ante el trono de la gracia y buscarle y anhelarle. Papá, me está pasando esta situación, papá, no entiendo esto, Señor, ayúdame, Señor, en esta situación. Señor, tú has dicho que siempre me ayudarás y sustentarás con la diestra de tu justicia. Necesito que haya cambio en esto, Señor. Te pido, Señor, justicia de mis adversarios, lo que tú creas pedirle al Señor de los señores. Que Él dice en el Padre nuestro que nos libra de todo mal. Pues sí, nos libra de todo mal. Sí, manteniéndote firme en el Señor de los señores, no con tus fuerzas, no por tu humana disciplina, sino por el poder de Dios. Te vas a encontrar con situaciones, Señor, quiero buscarte, me puedes despertar tú, Señor, necesito, Señor, esto, estar más contigo, pasar más tiempo contigo. ¿Saben? El Señor Jesús sabrá cómo hacerlo. El Espíritu Santo que nos guía, el que produce el querer y hacer en nuestras vidas, el estar con Él, el buscarle diariamente, independientemente del tiempo que tú quieras dedicarle a la oración, a la lectura de la palabra. El Señor sabe, cada uno tiene sus horarios, su tiempo de trabajo, pero sabes, si ya diste ese paso, que en vez de 5 minutos, luego 10 minutos y así. Pero lo importante, el tiempo que sea, si de repente horas, 2 horas, 3 horas, 1 hora, 15 minutos, 20 minutos, lo importante es mantenerte durante ese día de tu vida pensándole, hablándole, riéndote con Él. De verdad, estas palabras de vida que se las comparto ahora, yo sé que va a llevar mucho fruto fresco en tu vida y que te vas a gozar, te vas a deleitar, ¿vale? Bueno, empezamos. Dice eso aquí. Estamos hablando del revolucionario que impactó a todas las naciones, impacta y sigue impactando y seguirá impactando en el nombre del Señor Jesús, pero ahora va a impactar tu corazón. Dice, Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas. Imagínate el Señor Jesucristo haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¡Wow! Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ya sabes, cuestionando. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó el Señor Jesús, Cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ya saben que el Señor hablaba en parábolas, pero a sus hijos le plació revelarnos los misterios del reino de Dios. En la parte que ustedes van a encontrar en el libro de Juan, ¿vale? Ustedes van a encontrar
cuando Jesús purifica el templo, cuando Jesús, exactamente en la palabra de Jesús y Nicodemo, Jesús y la mujer samaritana, Jesús sana al hijo de un noble, el paralítico de Betesda, la autoridad del Hijo, en testigos de Cristo, Jesús el pan de vida, palabras de vida eterna. Exactamente los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. En estos temas y en algunos más, por ejemplo, cuando dice la verdad os hará libres, en todos estos temas, incluso cuando dice soy de vuestro padre el diablo, todos ellos vas a encontrar respuestas del Señor Jesús, wow, impactantes, impactantes, más que sea contra estos principales sacerdotes que lo juzgaban o que le criticaban y murmuraban de él. Eran palabras por las cuales la gente estaba siendo salvada, sanada, restaurada, liberada, ¿vale? Aunque los principales en su momento no lo entendían, ¿vale? Entonces ahora nos vamos, ya hemos visto lo que es la parte de Jesús purifica el templo. De verdad que cuando he ido con papá, con el Espíritu Santo, preparando ello, sé que no solamente lo tengo que hacer otra segunda parte de este tema. Y bueno, tenemos Jesús conoce a todos los hombres, ¿vale? Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿vale? Esto es exactamente, ustedes lo pueden encontrar, sí, en el libro exactamente, sí, cuando nos habla de que Jesús purifica el templo, ¿vale? En esta sección, sí, lo pueden encontrar. Y dice aquí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. En uno de los versículos nos habla, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿se acuerdan? Pero, yendo a otro versículo más adelante, en el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Respondía el principal, ¿no? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Ya sabemos que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, en el nombre de Jesús. Y más adelante nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas con Dios. ¿Vale? Y tiene aquí, exactamente dice, el que viene de arriba, ¿no? Que no creían los principales de que el Señor venía de arriba, venía de su Padre, del Dios el Padre, de nuestro Abba Padre. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y más adelante nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Después nos encontramos con el Señor Jesús y la mujer samaritana. Dice, la mujer samaritana le dijo, exactamente estoy diciéndole algunos versículos, ¿vale? Para decirles exactamente en concreto esas preguntas tan sagaces y respondiendo de forma tan sagaz, de tanta bendición para nuestras vidas. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías
y el que te daría agua viva. Y más adelante nos dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será el que en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Saben qué? Recibiendo al Señor Jesús, pidiéndole ayúdame para estudiar tu palabra, ayúdame para leer tu palabra, vas a encontrarte que te vas a deleitar tanto con la palabra de Dios que te vas a olvidar de que ni siquiera has tomado agua, pero no porque te lo hayas impuesto, no, o porque hayas hecho una promesa, no, porque yo recuerdo que hace ya algunos años yo quería leer el libro de Isaías, así, y dije, voy a ayunar y no voy a comer hasta que termine de leer el libro de Isaías. Me lo impuse y no saben cómo empecé a leer Isaías, rapidísimo. No me enteraba de las cosas. Gracias a Dios el Señor, ya con el tiempo, me ha ido enseñando. Y es eso, a que lo hagas no en tu mala sabiduría, sino con el poder de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Y de verdad, el año pasado me dio un gusto de verdad el profeta Isaías me parecía que eran demasiados versículos, o sea, demasiado, ¿no? Entonces, claro, pero el Señor puso eso en mí, el de gustarme el libro de Isaías. Entonces, eso, que te enfoques estando en su presencia como un deleite, leer la Biblia deleitándote, sonriendo. Wow, cómo respondía el Señor Jesús, como hemos dicho hace un momento, ¿no? Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego más adelante dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El Señor, aunque esto nos habla de una parábola, ¿vale? Es una gran enseñanza. El Señor todos los días nos habla. Incluso tú sabes muy bien que aún no habiendo recibido al Señor Jesús, tú has recibido dirección del Señor. Tú has recibido dirección ante una situación, ante un peligro que has pasado. Porque tú sabes que solamente el Todopoderoso puede haber exactamente intervenido para salvarte de una situación difícil, una situación que era de peligro de muerte. Tú lo sabes, ¿vale? Y entonces yo creo que si tú estás pidiendo y preguntando si existe o no el Señor Jesucristo, pregúntale a Él, Él te va a responder, te va a hacer recordar lo que hizo ya por ti, ¿vale? En el nombre de Jesús. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Claro, en este caso la mujer samaritana, como comenzó a testificar, y los que vamos testificando sobre Cristo, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando las buenas nuevas, estamos predicando, estamos evangelizando, ¿verdad? Se convirtió en un evangelista. Entonces, dice aquí, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Claro, no dice exactamente que ella se convirtió en evangelista, pero testificaba de Cristo. Iba, ¿no?, a la gente a decirles lo que le había dicho. Y creyeron mucho más por la palabra de Él. Y más adelante dice, y creyeron mucho más por la palabra de Él. Iban creyéndole al Señor. Jesús sana al hijo de un noble, ¿no? En uno de los versículos nos dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creéis. A veces tú has recibido una promesa del Señor y dices, bueno, le voy a pedir una confirmación al Señor porque yo también lo he hecho. Y, vale, si esto pasa, esa situación, es porque tengo confirmado de que esa es su voluntad del Señor.
y que el Señor nos llama a discernir, a ser llenos del conocimiento de su voluntad, ¿verdad? Y a veces hay situaciones que el Señor nos va mostrando o nos va poniendo en el camino, ya sea personas o alguna situación que tú tengas que hacer en tu trabajo, en tu vida personal, en tu vida ministerial, que es de creerle al Señor, que es de creerle completamente y que su voluntad sea que tienes que actuar por fe, ¿vale? Y pues tenemos exactamente en el paralítico de Betesda, ¿no? Tenemos que lo más que ahí en ese momento, exactamente a los principales, a los sacerdotes, a los judíos, lo que más le enfadaba a ellos era que ese día era reposo, el día que sanó el Señor Jesús, como habíamos dicho hace un momento, exactamente al paralítico, ¿no? Al iniciar exactamente este mensaje compartíamos, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Del paralítico de Betesda, ¿no? Y decía, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado ese día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Le dijeron. Y más adelante dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Imagínense, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo sábado. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, para ellos, para los principales, para los judíos, estaban exactamente diciendo que Jesucristo estaba blasfemando, ¿no? La autoridad del Hijo, ¿no? El Señor no, Él vino por pecadores. Él se hizo amigo de prostitutas, se hizo amigo de aquellos recaudadores de impuestos, y él vino no por los que estaban salvos, sino vino por los que estaban perdidos. Vino por nosotros para salvarnos, no vino para condenar al mundo. Y también le dio autoridad para hacer juicio. El Señor, el Dios Padre, le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Le dio autoridad para perdonar pecados, ¿no? Y justamente en esta parte de la sección de la autoridad del Hijo dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Has tenido la oportunidad que muchas veces se han acercado a ti para hablar sobre el Señor Jesús. Has tenido esa oportunidad para recibirle al Señor Jesús, que estás esperando a recibirle. Ahora, es claro también el Señor en su palabra. El Espíritu Santo es muy respetuoso y nos habla, mire, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 9 al 10, y sanad a los enfermos que en ella haya. Y se ha acercado, ¿no? Decirles que se ha acercado a vosotros el reino de Dios, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Si hay alguien que está compartiendo la palabra y claro, no la acepta, ya cumpliste con decirle que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios está aquí. Y ya de repente testificaste, le hablaste lo que el Señor hizo en tu vida, pero es la obra del Espíritu Santo que trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, nos dice en Testigos de Cristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Más adelante nos dice, gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Wow.
Imagínense aquellos que habían leído la Torá, todo lo que es amarás a tu Dios sobre todas las cosas, los mandamientos, de que amarás a tu Dios sobre todas las cosas, donde está exactamente que ellos hablaban constantemente de Moisés. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y claro que les diga Jesús, el Señor Jesús, mas yo os conozco y no tenéis amor de Dios en vosotros. Paraban juzgando todo el tiempo, murmurando. Ya comentaré sobre el tema de las murmuraciones, yo creo que voy a hacer otra parte sobre el tema. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús, el pan de vida, ¿no? Dice aquí, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado, que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Pero más adelante murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Encima les dice, porque lo percibía. Cuando hay un ambiente de murmuración en un lugar, incluso no estando viéndolo, que estén hablando, tú vas a un lugar, se percibe ese ambiente de murmuración. El que come mi carne y bebe mi sangre, esta es para mí una tremenda bendición para mí en la Santa Cena. Wow. Dice, más adelante nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La palabra de vida eterna. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Se me viene a comentarte. Hay un pasaje de la Biblia que nos habla, que nos dice que no contristemos al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Vale? ¿Y qué es la tristeza? O sea, si de repente haces o hacemos algo que no agrada al Espíritu Santo, que no lo contristemos. ¿Qué es la tristeza? Un sentimiento, ¿verdad? La palabra nos dice que seamos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Al ser hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Que andemos en el Espíritu, nos dicen Gálatas.
Pero también nos habla la Biblia con esto, de que no contristemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabemos que es una persona. Y si no contristemos al Espíritu Santo, o sea, no le entriste, o sea, que no le hagamos triste, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo con ello que nos está enseñando la Biblia, que también tiene sentimientos. Y que claro, le podemos dañar nosotros. Es cierto que son palabras de vida eterna, pero también les quiero comentar ello, porque he sorprendido durante este tiempo que claro, si tú de repente haces algo que le ofende, le entristece. Por el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y entonces no te aflijas si en un momento dado, esta situación, me dejé guiar por mis sentimientos, mis emociones. Quien nos creó nos ha hecho obra admirable. Quien nos creyó, somos su obra maestra, de hecho, dice la palabra. Entonces, Él nos hizo con sentimientos y emociones. Que sí, que tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo, pero tranquilo, tranquila. Si te equivocaste en una situación que te guiaste por tus sentimientos y tus emociones, papá, en el nombre del Señor Jesús, ensancha mi territorio, dirígeme, direccióname, enfócame, Señor, en tu dirección, porque yo soy una hija de Dios guiada por tu Santo Espíritu y someto mis emociones, mis sentimientos a ti, ¿vale? Que no te condene nada de que, porque te guiaste de tus sentimientos y emociones, pues caíste en esta trampa o lo que sea, ¿no? No, que no te condene eso, ¿vale? Más adelante Jesús le respondió, no os he escogido y a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Madre mía, esta parte, cuando le dice el Señor Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, cuando le habla a sus discípulos, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12, ¿no? Luego más adelante tenemos, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Es que les enfrentaba, o sea, buscaban el matarle, por lo que se estaba expandiendo su fama, ¿vale? Estaba extendiéndose el reino de Dios. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús le respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Aquí dice, en los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Esta parte dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? ¿Y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Y en el caso exactamente que habla del tema de división de la gente, ¿no? Se sorprendían los principales porque nunca había hablado alguien así, ¿no? Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Ya es una envidia, ¿no? Porque estaban diciendo, ay, porque había principales que se daban cuenta que tenía palabras de vida eterna, tenía mucha sabiduría, ¿vale? Aunque hablaban en su momento de que para ellos el estudiar la Torá tenía que ser como ellos, a su manera, ¿no? Es lo que no entender. Y claro, veían que supuestamente no tenía estudios, pero hablaba con sabiduría, con ese denuedo, con esa osadía, ¿no? Predicaba el evangelio del reino. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Más adelante dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, esa fue una respuesta, lo dicho, de envidia, porque la multitud le seguía siguiendo al Señor, más gente era salvada, más gente creía en el reino de Dios, más gente exactamente era transformada, sanada, restaurada. Ahora, nos habla exactamente el de la mujer última, que es una de las enseñanzas del Señor Jesús que me encanta, que nos enseña mucho, toda la palabra nos enseña mucho, pero este es, digamos, una de mis favoritas porque justamente estos días estaba hablando con mi padre sobre ello. Wow, tremendo el Señor. Que tire la primera piedra, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Wow. De hecho, me pasó una situación, y eso nos enseñan los hijos de Dios, que como nosotros sabemos que no podemos estar en murmuración, ni en chismes, ni en cotilleos, que son chismes, ni ninguna maldicencia, ya hemos hablado hace 2 sábados sobre el tema, y que el Señor no ve menor ese pecado que el del adulterio. Está en el mismo versículo, ¿no? Que nos habla en el libro de Corintios. Entonces, es exactamente que si alguien te viene a hablar a ti de alguna persona, de su reputación, de su honor, responderle como el Señor Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y les digo, me pasó una situación que alguien me habló de una vecina que incluso falleció, ¿no? Y ¿saben por qué hablas? Me salió eso, ¿no? ¿Por qué hablas así? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La persona se cayó. No me necesitó decirme más nada. Porque sé que yo no puedo estar ni murmuración, ni nada, no porque me crea doña perfecta. No. Porque sé que eso no agrada al Señor. Y el Señor, a donde yo voy, a donde estoy, en todo lugar, incluso cuando duermo, todo, el Señor nos oye. El Señor sabe lo que pensamos. Sabe que exactamente Él lee nuestros corazones, escudriña nuestros corazones, que nuestra boca hable sabiduría y el pensamiento de nuestro corazón inteligencia, ¿vale? Entonces exactamente dice, para hacer un resumen exactamente de la mujer adúltera, dice, le dijeron, maestro, esta mujer, exactamente los judíos, ¿no? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Primero que ya en una enseñanza que dio mi padre espiritual, claro, ya de por sí los que estaban pecando fueron los que estaban acusando, porque si la encontraron en el acto mismo de adulterio, pues ellos habían pecado con sus ojos. A ver, dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, como les decía. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, en esta versión, el que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. Y no, en la versión de Reina Valera, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno
a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es que exactamente con esta respuesta de sabiduría, el que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, es que también habían estado en pecado. Dice Jesús, la luz del mundo, ¿vale? Vosotros juzgáis según la carne, y no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, ni a mí me conocéis. También a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Este exactamente es uno de mis pasajes bíblicos favoritos, porque dice así: cuando les dice exactamente, sois de vuestro padre el diablo, le dice exactamente a los fariseos, a estos judíos, a estos sacerdotes principales, le decía, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí. Y él insistía con este tema, si se dan cuenta. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Más adelante nos dice, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Claro. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Si tú estás en el reino de Dios, vas a entender el lenguaje del Señor, guiado o guiada por el Espíritu Santo de Dios. Pero si estás en el reino de las tinieblas, no vas a entender nada. El Señor, el Espíritu Santo, nos enseña las cosas y nos hace recordar. Porque aún algún versículo que no entiendas, tú lo lees, pasa el tiempo y el Señor te explica. Puede ser en ese mismo momento o más adelante o cuando Él lo considere oportuno. Es el Señor y Él sabe lo que hacer y sabe lo que nos conviene. Entonces, es eso de que si estás en el reino de los cielos, en el reino de las tinieblas, no esperes comprender algo que realmente es vida. ¿Por qué? Porque estando en el reino de las tinieblas es muerte, ¿vale? Eso, ¿sabes qué? Es exactamente, es la oscuridad, es estar en tinieblas. Eso sabes que te hace daño. Cristo es vida, Cristo es luz, Cristo es la resurrección y la vida. Con Jesucristo puedes resucitar. Te hablo espiritualmente. Con Jesucristo puedes resucitar tus sueños, tus anhelos. Con Jesucristo de Nazaret, el reino de Dios, puedes ser salvado no solamente tú y tu casa, una nación, las naciones. Con el reino de Dios, con el gobierno de Dios, puede ser transformada toda una nación, todo un ejército. Y exactamente cuando tú oras con la palabra de Dios, hemos dicho que toda palabra que sale de la boca de Dios no va vacía. Todo se alinea conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando le dice cara, esta parte dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio,
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿No? Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿No? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Vale? Y exactamente dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conoces que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y se fue. ¿No? Exactamente, cuando les dice exactamente en su cara, les dice, ¿no? Face to face. Le dice exactamente, sois de vuestro padre el diablo. Wow. Esto es tremendo. Y hay mucho más exactamente para compartir. De hecho, nos podemos ir directamente al libro de Juan, capítulo 18, versículos 19, 24, cuando el Señor Jesucristo iba a ser arrestado, ¿no? Dice, aún que iba a ser arrestado, él sabía lo que iba a acontecer, obviamente, y él les dice que exactamente vienen a preguntar por él, y él dice, yo soy, ¿no? Y más de una vez le responde, yo soy. Entonces, porque él nada había hablado oculto, todo ha sido público en las sinagogas o los sitios donde él iba predicando el reino de Dios. Dice, ¿por qué me preguntas a mí? A los que han oído, dice en el versículo 21, que les haya yo hablado, he aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, en ese momento, le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿No? Y en otra versión en la cual se habla de la traición y el arresto, ¿no? del Señor Jesús, nos dice justamente en el capítulo 18 del libro de Juan, versículos del 4 al 8, nos dice, cuando lo estaban buscando, ¿no? Al Señor Jesucristo, los principales, dice, y él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliera la palabra que había dicho de los que me diste. No perdí ninguno. Y en este mismo capítulo, que me encanta, dice, aquí en el capítulo 18 del libro de Juan, versículo del 36 al 37, dice, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran.
pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Y él daba la vida por nosotros, pero porque a él le plació dar la vida, ¿vale? Y les estaba hablando hace un momento, al iniciar casi el mensaje, que nos hablaba en el último versículo del libro de Juan, que es en el capítulo 21, versículo 25. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Decirte que día a día, constantemente necesitamos oír y escuchar las palabras de vida del Señor Jesús. La palabra viene por el oír y oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es decirte que con el Señor Jesucristo, Él te va a dar esa habilidad para responder a situaciones, para tomar decisiones, para también buscándole más a Él, buscándole más por lo que es Él. Él te va a dar palabras de sabiduría, palabras de ciencia. Habla en el libro de Daniel, que exactamente dice que el Señor, bueno, en este caso el rey está buscando exactamente jóvenes, ¿no? El que no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en palacio del rey. Es importante que sepas que eres muy valioso, muy valiosa, que eres obra maravillosa del Señor, que ya tienes inteligencia, ya tienes sabiduría, porque todo lo que Dios creó es bueno. Que hay que leer su palabra y con ello que vas llenándote de su Santo Espíritu. Te vas llenando de revelación, de entendimiento. Y de verdad, a mí me ha bendecido mucho el libro de Juan. Léelo. De hecho, a mí me ha pasado que en la iglesia donde asisto, el pastor nos recomienda leer el libro de Juan. Obviamente toda la Biblia lo recomienda, ¿no? Obviamente nos exhorta a leer la Biblia, pero si un libro vas a empezar, de repente que recién exactamente tú no conoces al Señor y estás aprendiendo a leer el libro de Juan, es donde se habla el libro, es el amor de Dios, todo lo que el Señor pasó por amor a nosotros y que le plació pasar este proceso. Fue con gozo a la cruz por ti, por mí. Está lleno de amor por ti, está así, y Él quiere exactamente que tú y tu casa sean salvos. Él quiere tu bienestar, Él tiene pensamientos de bienestar, de paz y no de mal. Y es en el nombre del Señor Jesús confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. De repente tú, si sabes el Padre Nuestro, aunque no asistes a una iglesia, pero te enseñaron el Padre Nuestro. Comienza con ello, que es tan importante. Es una oración que el Señor enseñó, el Señor Jesucristo de Nazaret. Padre Nuestro, que estás en el cielo. ¿Vale? Y decirle, venga tu reino y tu voluntad se haga, como en el cielo, la tierra. Y orar, conversar con papá, decirle, Señor, de los señores, yo no sé esto, no sé lo otro, pero me puedes enseñar. Dice que tú me enseñas las cosas y me haces recordar. Ninguno de nosotros sabemos orar, pero el Espíritu Santo sí. Y te bendigo con ese deleitándote en el Señor, en su palabra. Decirte, sin exagerarte, el libro de Juan es un manjar a nuestros labios. Es un manjar que de verdad cada vez que lo leo es nuevo para mí. Es vida, es impactante, es revelarme lo que el Señor hizo por mí,
lo que el Señor hace diariamente por mí es revelarnos cuán protegidos estamos los hijos de Dios, cuán bendecidos estamos los hijos de Dios. Y incluso en el libro de Juan se habla de la multiplicación de los panes, se habla de protección, bendición, multiplicación, de los milagros, señales y maravillas y prodigios del Señor. Es levantar, ¿no? Levantó sus ojos al cielo y pidió por la multiplicación de los panes, ¿verdad? La multiplicación para darle de comer a la gente que estaba con él. Le seguía, porque eran multitudes que le seguían. Y aún ahí había lugares que no querían que él se vaya, porque él era todo revestido de amor. Y bendecirte con esto, decirte exactamente que si alguna persona tú estás compartiéndole la palabra y aún tú ves que la persona no exactamente, supuestamente no la está recibiendo, quiere decirte que ya se contagió del reino de Dios, porque tú estás ahí y tú portas el reino de Dios y eres un hijo, una hija de Dios, ¿vale? Y entonces a despojarte de toda tristeza, de todo lo que esté contra la voluntad de Dios, que hay procesos que seguimos, sí, pero con el poder del Espíritu Santo los hijos de Dios nos levantamos, porque no es con nuestras obras, no es con nuestra humana sabiduría. Por eso que lo primero siempre sea buscar al Señor, que lo primero sea leer tu Biblia, que tienes que hacer muchas tareas, pero lo primero es el Señor de los señores. Él es el que sacia nuestras almas, el que sacia nuestros cuerpos, nuestra mente, todo nuestro ser. Y es darle la gloria a Él por todo lo que está haciendo, por todo lo que Él está haciendo. Y saben, se van a encontrar situaciones en las que dicen, uy, yo antes no hubiera sido capaz de hacer esto o de decir esto. Y es la dirección del Espíritu Santo. Que tengan linda semana, que sigan siendo más fortalecidos, que sepan que la mano del Señor Jesús los está cubriendo. Dice, hay un versículo en la palabra que nos dice que la boca lo puso como espada aguda, ¿no? Él nos cubrió con la sombra de su mano. Entonces, es al momento de declarar la palabra, estás en tu ambiente exactamente alimentando el reino de Dios. Si hablas palabras negativas, pues vas a encontrarte con cosas negativas en tu vida y en tu entorno. Así que a proclamar el reino de Dios, seguir perseverando en el reino de Dios, seguir perseverando en la palabra de gracia del Señor Jesús, seguir porque estás declarando el gobierno de Dios, el gobierno de Dios, el gobierno de Dios, que tienes muchos temas para hablar, infinitos, el Señor los da, pero seguir proclamando el reino de Dios y su justicia, seguir hablando de Él, porque es hablar de Él, hablar de Él, hablar de Él, deleitándote en Él, adorándole, diciéndole cuánto le amas, diciéndole, Señor, wow, gracias Señor por este honor y este privilegio, y quiero dar las gracias al Dios Padre, al Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias Señor por esta hermosa palabra, por este mensaje, por este compartir. Señor, que todo lo que se haya dicho en este momento y en este tiempo lleve mucho fruto cada persona que vea este vídeo y lo escuche, Señor, sea viéndote y escuchándote a ti, Señor, porque es tu palabra, Señor. Te doy la gloria absoluta por toda persona que tú has sanado, has restaurado, has libertado, Señor, y lo has desatado para buenas obras, porque tú preparaste esas buenas obras para que anduvieran en ellas de antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, también los bendigo y oro por aquellas personas que no han recibido a Cristo. Invitarte a que repitas conmigo en el nombre del Señor Jesús. Un momento. Es decir, Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco y confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Lo recibo como mi Señor y Salvador. Cambia mi vida, mi entorno,
mi casa, mi familia. Guíame a la iglesia que yo deba de ir. Espíritu Santo, pon en mi camino personas que contribuyen a tu propósito que me llamaste. Espíritu Santo, aleja de mi vida toda persona que está contra tu voluntad. Lléname de tu Santo Espíritu. Que tu favor me rodee como un escudo. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la vista. Nos estamos viendo y hablando.